El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos le enviaron a Jesús unos fariseos y unos partidarios de Herodes para hacerle una pregunta capciosa. Se acercaron pues a él y le dijeron: Maestro, sabemos que eres sincero y que no te importa lo que diga la gente, porque no tratas de adular a los hombres, sino que enseñas con toda verdad el camino de Dios. ¿Está permitido o no pagarle el tributo al César? ¿Se lo damos o no se lo damos? Jesús, notando su hipocresía, les dijo: ¿por qué me ponen una trampa? Tráiganme una moneda para que yo la vea. Se la trajeron y él le preguntó: ¿de quién es la imagen y el nombre que lleva escrito? Le contestaron: del César. Entonces les respondió Jesús: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y los dejó admirados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados veniales. Brevemente sentados, por favor. Hay cosas que permanecen por mucho tiempo y hay cosas que duran menos tiempo. A veces el valor que le damos a las cosas tiene que ver en función del tiempo, pero también la importancia que tiene para nosotros. Porque hay cosas que pueden durar poco tiempo, pero nos ayudan a alcanzar un objetivo importante, entonces le damos un valor muy grande. O hay cosas que duran mucho tiempo, pero que no nos ayudan a alcanzar un objetivo y no le damos tanta importancia. Pero cuando nosotros tenemos bien claro cuál es nuestro objetivo primario, fundamental, vital, que es la vida eterna, que es la salvación, entonces nosotros tenemos que buscar no solamente lo que sea largo, lo que sea corto, sino todo aquello que me ayude a poder alcanzar la santidad y la vida eterna. Y aquí aparentemente, en la carta de Pedro, así como nos lo presentan, piensen con cuánta santidad y entrega ustedes deben vivir, esperando, apresurando el advenimiento del día del Señor. Pero como que hace falta entender un poquito el contexto, porque Pedro está hablando a una comunidad diciendo precisamente de que todo lo que hay es temporal y que no podemos perdernos en lo temporal que puede impedir nuestra salvación. Que hay cosas temporales que son importantes, que nos ayudan a la salvación, pero Pedro deja muy claro en este sentido sobre la parusía, o sea, la segunda venida y la consumación de este siglo, esta purificación, ¿sí? Y en la primera parte de este capítulo, Pedro nos va a hacer ver de aquellos que no han querido aceptar esto. Y habla también de unos cielos nuevos y una tierra nueva que se van a dar, que se va a manifestar en la venida del Señor, ¿sí? Entonces dice, el último versículo dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces pasarán los cielos con gran estruendo, y los elementos se disolverán para ser quemados, y la tierra y las obras que hay en ellas no serán más halladas. Y luego añade ya nuestro texto: si pues todo esto ha de disolverse así, ¿cuál no debe ser la santidad de nuestra conducta y piedad? O sea, ¿cómo puedo ayudar o cómo puedo realizar para vivir una vida de santidad? Tomando en cuenta que todo lo que yo tengo ahorita, todo lo que yo realizo es temporal, que se va a acabar. Ya sea por la edad o ya sea por el proceso de purificación, donde no existirá nada de lo que hay. Entonces, una vida de santidad nos implica que no puedo estar apegado, no puedo estar aferrado, no puedo estar dependiendo
de nada de aquello que va a ser temporal, ni siquiera mi cuerpo, ni siquiera las personas o las cosas. Y por eso cuando Pedro dice esta parte, dice, si pues todo ha de disolverse así, ¿cuál no debe de ser la santidad de vuestra conducta y piedad? La santidad y piedad tiene que estar en función de lo que esperamos. Lo perfecto y lo que debemos de estar siempre claros es la venida del Señor. No me refiero a la venida que a lo mejor no te toca a mí ni me toca a mí, pero sí hablamos de esa venida al juicio, cuando te toque morir. Y si nos toca vivir los últimos tiempos del fin del mundo, pues la venida, la segunda venida de nuestro Señor. Por eso, para poder vivir una vida de santidad, tengo que entender bien claro que todo va a desaparecer, que todo va a acabar. Y si tienes una duda, ¿dónde están tus ancestros? ¿Dónde están todas esas personas que han estado antes que tú? Ya no están. ¿Dónde está todo lo que valorabas y apreciabas cuando estabas más joven o cuando estabas niño? Ya no está. Entonces, una manera de vivir en la santidad es saber lo que viene y saber lo temporal que tenemos, que no va a permanecer, que no va a perdurar. Dice, para esperar y apresurar la parucía de Dios, o sea, la segunda venida, por el cual los cielos encendidos se disolverán. Está hablando de un proceso de purificación a través del fuego, en un sentido figurado, pero que sí será una purificación de todo, porque hasta la misma creación será diferente. Dice, por la cual los cielos encendidos se disolverán y los elementos se fundirán para ser quemados. Pues esperamos también, conforme a su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los que habite la justicia. O sea, no significa que no deba de empezar desde ahora a vivir en esa justicia, pero será en plenitud. Entonces, mi vida de santidad es más clara en la medida en que yo, o más fuerte, o más manifiesta en la medida que yo entiendo todo esto temporal, que no me puede llevar a la santidad o a la eternidad si yo lo pongo como primero. Luego dice, por lo cual, carísimos, ya que esperan estas cosas, procuren estar sin mancha y sin reproche, confesión, arrepentimiento, conversión, sin reproche, para que Él os encuentre en paz. ¿Qué paz? Es el no tener miedo, porque sabes que estás al menos luchando por hacer la voluntad de Dios, porque estás entendiendo que todo lo maravilloso que tienes es temporal y que me tiene que ayudar para alcanzar la meta, la plenitud, la vida eterna. Pero cuando yo permito que algo temporal sea más importante que la salvación, pues entonces ahí hay serios problemas. Y luego dice, por lo cual, carísimos, ya que esperan estas cosas, procuren estar sin mancha y sin reproche, para que Él os encuentre en paz. Creed que la longanimidad o la magnanimidad de nuestro Señor es para nuestra salvación. O sea, toda esa misericordia, toda eso, es para que alcancemos salvación. Pero desgraciadamente nuestro vocabulario, y no me refiero de que lo digamos, en nuestro vocabulario mental, nuestro vocabulario emocional, en nuestro vocabulario espiritual, no hablamos, no procuramos, no vivimos en esta conciencia de la salvación. Y luego va a decir más adelante, vosotros pues, carísimos, que lo saben de antemano, estar en guardia, no sea que aquellos impíos os arrastren consigo por sus errores y caigan del sólido fundamento en que están. Antes bien, crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esto es bien importante porque cuando nosotros no tenemos claro y permitimos que las preocupaciones, las dificultades, los problemas y las pasiones nos arraiguen en lo temporal,
nos arraiguen en vivir con esa angustia, con esa preocupación del que voy a perder, va a hacer que yo haga cosas que son contrarias a mi fe, que son contrarias. Y por eso me encanta esta asociación o esta vinculación que tiene esta lectura con el Evangelio. ¿Qué es lo que sucede en el Evangelio? En el Evangelio, que es de Marcos, vamos a ver un elemento muy interesante que si sale coincidencia con lo que hemos vivido hoy en México, pues se van a dar cuenta de lo que está pasando. Jesús está en Jerusalén, ¿sale? ¿Y qué sucedió? Los jefes, estoy hablando jefes, sacerdotes, ancianos y escribas, cuestionan a Jesús. ¿Con qué autoridad haces lo que estás haciendo? Jesús tranquilo dice, ok, yo les contesto. Si ustedes primero me contestan si el bautismo de Juan viene de Dios o no. Estos, por no quererse comprometer ni a favor ni en contra, se quedan callados. Entonces Jesús les dice, bueno, ¿saben qué? Yo tampoco les contesto. Se van, pero envían inmediatamente a otros a ponerle una trampa. Pero quiero que entiendan qué astucia para poner trampa. Sabemos nosotros, en la cuestión política hay derecha e izquierda, hay extremos, y siempre a veces está ese conflicto. En los que mandaron, los jefes, mandaron dos extremos políticos o religiosos, como quieran, completamente contrarios y de pleito. Están los herodianos y están los fariseos. Los fariseos son nacionalistas que están en contra completamente del Imperio Romano y de todo lo que está haciendo. Los herodianos ni siquiera existen antes de Cristo. Vienen de Herodes el Grande. Herodes el Grande, hay que entender un poquito la historia y la política para comprender muchas cosas a veces del Evangelio. Herodes el Grande tenía tierra, era judío, pero no judío puro, era de otra raza. Pero el caso es que Herodes el Grande estaba perdiendo tierras, posesiones, por la invasión de otros pueblos. Entonces Herodes, como autoridad, va y pide protección al Imperio Romano. El Imperio Romano no los conquistó. El Imperio Romano va a tomar como protectorado al pueblo judío, por petición de Herodes. Tan así, Herodes hizo amistad con el emperador, que el emperador le dijo a Herodes que trajera a sus hijos, a sus 4 hijos, Arquelao, Herodes, no me acuerdo el otro, el que se casó con la hermana de Salomé, o la Herodías, ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre. Bueno, fueron a estudiar a Roma, así de amistad se dio. Obviamente al pedir protección a Roma pierden ciertos derechos y uno de ellos pues, es tener que estar pagando un cierto tributo, pero relativo. Entonces empieza aquí la secta o los herodianos, que son judíos helenizados, o sea, judíos a favor de Roma, de la cultura helenística. Los fariseos son nacionalistas, afuera Roma y afuera todo el helenismo. Estos dos grupos se unen para atacar a Jesús. Así lo dice el texto. Dice, les enviaron. ¿Quiénes les enviaron? Los jefes que habían estado antes con Jesús y los dejó callados. Después algunos fariseos y herodianos, como que izquierda y derecha, unidos. Cualquier semejanza con lo que se vivió en las elecciones no es coincidencia, es una realidad histórica. Pero es interesante, dice, para ponerlo a prueba, y entiendan bien lo que le está diciendo, es justo, es correcto dar el tributo al César. O sea, es una cuestión social, política, económica, que está afectando. Si Jesús dice que no está bien, entonces los herodianos lo agarran y se lo descabechan.
Si dice no está bien, sí está bien, los fariseos, que son nacionalistas, y está en contra de los judíos y del pueblo judío. Entonces, vean la astucia para ponerle una trampa a Jesús. Y la respuesta es hermosa, pero sobre todo, con qué facilidad nosotros, con tal de las cosas temporales, podemos asociarnos a realidades completamente opuestas a nuestra fe, a la moral cristiana, a los principios, como por ejemplo el aborto, como por ejemplo la eutanasia. Y si no quieren cosas mucho más grandes, simplemente en cuestiones humanas, sociales, familiares, de que, por ejemplo, alguien está enfermo y bueno, yo soy católico, pero voy a que me hagan una limpia. O sea, hay una incoherencia de vida en donde permitimos, por una asociación para beneficio personal, asociarme con algo contrario a mis principios de vida, de fe y de mi relación con Dios. Y sobre todo, de la salvación. Entonces, esto es lo que ha sucedido y seguirá sucediendo. Y lo más triste es cuando un católico, por conveniencia, permite o acepta una cultura de muerte. Llámese a nivel político, llámese a nivel familiar, llámese a nivel religioso, a nivel del que sea. Y ese es el problema cuando nosotros perdemos de vista. Por eso San Pedro, que nos decía en su carta, piensen con cuánta santidad y entrega deben vivir, esperando y apresurando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la parusía. Cuando nosotros no entendemos esto, vamos a permitirnos en las familias, en hecho de que pues para evitar problemas me quedo callado. Pues es que mi hijo, si le digo, pues ya no me va a traer a mis nietos. Es que pues es mi superior, es mi autoridad y pues me está pidiendo y yo no quiero que me corran. Entonces me asocio por omisión, por interés o por miedo a cuestiones que son contrarias a nuestra vida como católicos. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos una vida coherente en todo lo que hacemos? Voy a poner una cuestión mucho más sencilla. Están en un grupito y empiezan a atacar y a juzgar y a criticar a alguien. Con tu quedarte callado, con tu omisión, te estás asociando a algo que es contrario a tu fe católica. Por eso hay que ser muy celosos y hay que estar atentos. No podemos quedarnos dormidos. Yo creo que mañana, no sé, déjeme checo. Vamos a oír, porque Jesús está en una situación constante de presión. Primero están los jefes, no les funcionó. Luego mandan a estos dos extremistas, fariseos y herodianos. Y entran luego los saduceos, que vamos a ver mañana de qué se trata, los que no creen en la resurrección. Pero Jesús, en esa sencillez y en esa autoridad, deja muy claro y nos recuerda algo. Cuando le dicen, ¿es lícito o no dar el tributo al César? Dice, bueno, antes que nada, bien lambiscones. Así como, fíjense, repito, la astucia. Se presentan como seguidores, como reconociendo que Jesús es realmente, wow, lo máximo. Y ya que, supuestamente, para que baje la guardia, le tiran el sablazo. Maestro, o sea, ya desde cómo lo saludan, maestro, o sea, estoy reconociendo que tú eres una gran persona. Sabemos que tú eres veraz, que no tienes miedo a nadie y que no miras la cara de los hombres, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Como diciendo, baja la guardia, acéptame para poderte dar la puñalada por la espalda. Jesús, bueno, va a decir, ¿es lícito pagar el tributo al César o no? Entonces Jesús claramente les dice, hipócritas, ¿por qué quieren tentarme? Muéstrenme un denario.
¿De quién es la insignia y de quién es el rostro? Del César. Y aquí viene un planteamiento que solamente decimos, aquí podríamos decir que establece que la teocracia no se puede mezclar en cuanto a que haya una teocracia de poder político. Lo que sí llama mucho la atención es qué es lo que nos está diciendo, dar al César lo que es del César. O sea, dar la imagen, lo temporal, la cuestión del gobierno, la cuestión del sometimiento a las autoridades, siempre y cuando no me hagan ponerme en contra de mis principios morales. Yo tengo que someterme a la autoridad que fue elegida. ¿Nos gustó o no nos gustó? Yo no sé a quién ustedes esperaban. Pero es mi obligación someterme a la autoridad siempre y cuando no me obligue a asociarme o a hacer cosas que sean contrarias a mi fe, a mis principios, la vida, la familia, la honradez, etcétera, etcétera, etcétera. La defensa de la vida, no al aborto, no a la eutanasia, no a todas estas cuestiones. Entonces yo tengo que entender que cuando nosotros como católicos no vivimos de esta manera, pues obviamente pues nos vamos a dejar engañar y nos vamos a dejar atrapar. Por eso, cuando Jesús dice, den al César lo que es del César, quiere decir que hay que vivir bajo la autoridad civil, pero nunca entregarle al César lo que no es del César. ¿Qué es del César? La imagen del César que representa el dinero, el poder y todo eso. Ok, las cosas temporales, hay que dárselas de acuerdo a la autoridad, que hay que pagar impuestos. A ver, levante la mano, ¿a quién le gusta pagar impuestos? Ningún loco lo acepta, ¿verdad? Pero estamos viviendo hay que pagar impuestos. Pero no le puedes dar al César lo que no le corresponde. La otra imagen, ¿quién es? Esa es la imagen del poder, del dinero, del César, de la autoridad. La otra imagen, cuando dice Jesús, dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué otra imagen se está hablando? Yo soy la imagen de Dios. Ahí está hablando la imagen de lo temporal, la imagen de lo material, la imagen de la autoridad civil. Y la otra imagen, dar a Dios lo que es de Dios, o sea, tu alma, le pertenece a Dios. Y hay que saber mediar entre estas dos cuestiones, siempre y cuando yo no pierda la prioridad, lo importante que es mi alma y la eternidad a la cual fue llamada mi alma. Lo temporal lo tengo que vivir, quiera o no quiera, pero yo no puedo dejarme engañar y ni puedo dejarme arrastrar, como decía Pedro, ¿no? Decía, pongan todo su empeño, que los haya en paz. Queridos hermanos, ya están ustedes avisados, vivan en guardia para que no los arrastre el error de los malvados y pierdan su seguridad. En la Biblia, déjenme ver porque creo que utiliza otra palabra. Dice, ¿qué textos son? Del 12 al 15. 12 al 15. Dice, vosotros pues carísimos que lo sabéis de antemano, estad en guardia, no sea que aquellos impíos os arrastren. A mí me da mucha cosa oír cuando decían, es que yo prefiero esto por el beneficio que me dan. Hablando puede ser de política, puede ser de lo que ustedes quieran. Yo escogí esto por el beneficio que me dan, pero estás poniendo en peligro y te estás dejando arrastrar tu alma. Y tú dices, ¿qué está pasando? Pues precisamente que no estamos atentos y que no entendemos la importancia que es estar conscientes de la vida eterna. Que siempre habrá
si el Señor sale de una para entrar a otra y luego le llega a otra, y nosotros a veces, ay, es que estamos en esta cuestión, y lo único que nos va a ayudar para vivir en esa santidad, que es precisamente recordar lo temporal de las cosas, diciendo: el día del Señor vendrá como ladrón, y entonces pasarán los cielos con gran estruendo, y los elementos se disolverán para ser quemados, y la tierra y las obras que hay en ella no serán más halladas. Si pues todo ha de disolverse así, ¿cuál no debe de ser la santidad de nuestra conducta y piedad para esperar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Hermanos, tenemos que estar atentos y tenemos que entender que sí, hay que vivir en este mundo obedeciendo las leyes humanas, pero teniendo en claro que esta imagen, y no me refiero al cuerpo, al alma, le pertenece a Dios. Cumplir lo que se nos pida siempre y cuando no vaya en contra de nuestra salvación y de la voluntad de Dios. Y si nos toca entregar nuestra vida por ello, que así sea. Hagamos un momento de silencio.